Muy buenos días, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida al curso de literatura. El día de hoy desarrollaremos el capítulo número 22 con el tema La generación del 27. Comencemos. Ahora, a modo de motivación, veremos un pequeño video sobre la puesta en escena de la obra La casa de Bernarda Alba. Lograremos apreciar que los personajes son todos femeninos. Sin embargo, habrá un personaje masculino que no aparece en la obra, pero es un elemento importante dentro de la misma. Veamos. Magdalena, no llores. Video. Si quieres llorar, te metes debajo de tu cama. ¿Me has oído? ¿Qué pasó? Lo que tenía que pasar. Llegaron casi de día. Acá la Roseta traía el pelo suelto y una corona de flores. No pasa nada. Si es que discutís por las particiones, tú que eres la más rica puedes quedarte con todo. ¡Guárdate la lengua en la madriguera! ¡No os hagáis ilusiones! Ya que aquí los hombres huyen de las mujeres. Calle usted, madre, no calle. Tanto te gusta ese hombre. Tus hijas están y viven como metidas en alacenas. Pero ni tú ni nadie puede vigilar por el interior de los pechos. Pedí que al amanecer den 2 clamores las campanas. Después de haber visto el video sobre la motivación de la casa de Bernarda Alba, ahora veamos el aspecto teórico. En primer lugar, revisemos el contexto histórico. La generación del 27 se reúne en 1927 para conmemorar el tricentenario de la muerte de Luis de Góngora y Argote. Recuerda que Luis de Góngora fue un poeta del siglo de oro, perteneció al barroco español. También aparece como contexto el golpe de Estado de Francisco Franco y el estallido de la Guerra Civil Española. Estos dos hechos marcarán al grupo de la generación del 27. Continuamos con el aspecto teórico. Ahora veamos la definición de la generación del 27. Se denomina generación del 27 al grupo de poetas que surgió en el panorama cultural español en el año 1927, año en el que se conmemoró el tricentenario de la muerte del poeta barroco Luis de Góngora y Argote. Veamos algunos representantes de este grupo de autores. Tenemos aquí a los integrantes. Destaca Federico García Lorca con el libro Romancero Gitano. También tenemos a Vicente Aleixandre, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Dámaso Alonso y Pedro Salinas. De todos ellos, el autor que más destaca es Federico García Lorca. Ahora veamos
las principales características de la generación del 27. La primera de ellas, el predominio de la poesía. Destacan aquí grandes poetas, entre los cuales encontramos a Pedro Salinas y sobre todo a Federico García Lorca. También tenemos que estos poetas reciben influencia de la poesía vanguardista, principalmente del movimiento llamado surrealismo. Aquí hay que notar que si bien los autores del 27 reciben influencia de la vanguardia, también rescatan algunos elementos poéticos de la tradición española, por ejemplo, el romance. De esta manera, se considera a la generación del 27 como un grupo que sintetiza lo nuevo de la vanguardia con la tradición española. Tercera característica, el modelo estético a seguir fue Luis de Góngora y Argote. Este poeta, que pertenece al barroco español, se destacaba por emplear un lenguaje cargado, un lenguaje lleno de figuras literarias, donde tiene principal relevancia la metáfora. Y justamente vemos en la cuarta característica, la figura literaria principal fue la metáfora. Y estas fueron las principales características de la generación del 27. Continuamos con la vida del máximo representante de la generación del 27, es decir, de Federico García Lorca. Federico García Lorca fue poeta y dramaturgo español. Nació en el pueblo de Fuente Vaqueros, Granada, en 1898. Estudió bachillerato y música en su ciudad natal y luego, entre 1919 y 1928, residirá en Madrid, específicamente en la residencia de estudiantes. Allí conocerá a Salvador Dalí, con quien va a entablar una gran amistad. Luego viajará a Nueva York y es precisamente en esta ciudad donde Federico García Lorca comienza a recibir la influencia de la vanguardia. Allí él publicará el poemario Poeta en Nueva York. De regreso a España, estalla la Guerra Civil Española y Federico García Lorca será fusilado en 1936. Su cuerpo fue arrojado a una fosa común y hasta el día de hoy no se han hallado los restos de su cadáver. Algunas obras de Federico García Lorca. Recuerda que él es poeta, así que ahí destaca el poema Romancero Gitano, donde está justamente el poema La casada infiel. El Romancero Gitano pertenece a una poesía tradicional, mientras que el segundo poemario, Poeta en Nueva York, ya es un libro netamente vanguardista. Asimismo aparece Poema del Cante Jondo, El llanto por Ignacio Sánchez Mejías, entre otros. Aunque destaca en poesía, Federico García Lorca también tiene muy buenas piezas teatrales. Por ejemplo, tenemos Bodas de Sangre, La casa de Bernarda Alba y Yerma. Estas tres obras están consideradas como la trilogía trágica de Federico García Lorca. La casa de Bernarda Alba. Haremos un pequeño análisis de esta obra. Veamos en primer lugar su género. Pertenece al género dramático, dado que es obra teatral. La especie, tragedia, y el tema es el autoritarismo de Bernarda Alba. Los personajes destacan Bernarda, La Poncia, Adela, Magdalena y Amelia, Martirio y Angustias, María Josefa y Pepe el Román. El único personaje masculino de la obra y que además no aparece, pero se le menciona constantemente, es Pepe el Román.
Continuamos con dos esquemas de la casa de Bernarda Alba. En primer lugar tenemos el esquema de la parte derecha. Observemos atentamente que Bernarda es el eje de toda la obra. Bernarda representa el autoritarismo. Ella representa el clima opresivo dentro de la obra. Bernarda es hija de María Josefa, una mujer ya entrada en años y que tiene algunos momentos de lucidez y otros de locura. A su vez, Bernarda también es madre de 5 hijas, siendo la mayor Angustias. Angustias es hija del primer compromiso de Bernarda. Luego vienen las 4 hijas restantes, que son Magdalena, Amelia, Martirio y Adela. Estas 4 muchachas son hijas del segundo compromiso de Bernarda. De ellas, Adela es la menor y la que representa también la rebeldía dentro de la obra. Adela no acepta las imposiciones de Bernarda. Ella se rebela. Es más, Adela viste de color verde. Justamente en la obra, el color verde es símbolo de la rebeldía. Bernarda ha impuesto a todas sus hijas a que guarden estrictamente el luto por la pérdida de su segundo esposo. Y la única manera en que pueden salir de la casa es casándose. Ahora bien, la mayor de las hermanas tiene un pretendiente. Angustias se va a casar con Pepe Romano. Pepe Romano, sin embargo, no ama a Angustias, pues él se encuentra de manera furtiva con Adela. Evidentemente, Pepe Romano solo quiere casarse con Angustias por la herencia que ella recibirá después del matrimonio. Angustias es una mujer que cree que Pepe Romano la ama, así que es una mujer ilusionada con un matrimonio que no se va a dar. Pepe Romano y Adela se encontraban en varias ocasiones a escondidas, ¿no? Hasta que las hermanas se van a ir percatando de estos encuentros de los amantes y también la propia Bernarda. Cuando Bernarda descubre la traición de su propia hija, Bernarda decide acabar con la vida de Pepe Romano, pero no lo logra. Adela, creyendo que Bernarda sí ha matado a Pepe Romano, ella toma una fatal decisión. Adela decide quitarse la vida, se ahorca. Antes de ahorcarse, Adela había mostrado la rebeldía absoluta cuando rompió el bastón de mando que tenía Bernarda en la casa. Con ello Adela prácticamente rompe todo tipo de sumisión frente al poder impositivo que en este caso representaba Bernarda Alba. Entonces, en este punto, cabe hacerse la pregunta, ¿Adela realmente se suicidó por amor? Evidentemente Adela, más que por amor, se suicida como un acto de pura rebeldía frente a la imposición materna. Por eso es que Adela siempre va a representar la rebeldía. Muy bien, estimados estudiantes, hasta aquí llegamos con el aspecto teórico. Ahora te invito a que trabajes la helicopráctica. Vamos. Helicopráctica. Pregunta número 1. Es incorrecto con respecto a García Lorca. En esta primera pregunta, la respuesta correcta es la alternativa D. Murió en Francia durante la Revolución. Eso es falso. Recuerda que García Lorca fue fusilado en el contexto de la Guerra Civil Española. Pregunta número 2. Mencione a 5 personajes de la obra La casa de Bernarda Alba. Ahí destacan Bernarda, la Poncia, la criada, Angustias, la hermana mayor, Adela, la hermana menor y la rebeldía también, y Pepe Romano.
Pregunta número 3. La generación del 27 se denomina así porque... ¿Cuál será la alternativa, estimado estudiante? Seguramente ya lo tienes, ¿no? En este caso la respuesta es la E. Se llama así porque en 1927 se conmemoró el tercer centenario de la muerte de Góngora. Pregunta número 4. ¿Quién es el personaje masculino de la casa de Bernarda Alba? Aquí la respuesta es Pepe Romano. Pregunta número 5. La casa de Bernarda Alba. Género dramático, debido a que es una obra teatral. Especie tragedia, ya que acaba con la muerte de Adela. Pregunta número 6. Mencione 3 tragedias de Federico García Lorca. Aquí destacan su famosa trilogía trágica: Bodas de Sangre, La casa de Bernarda Alba y Yerma. Pregunta número 7. ¿Cuál es el final de La casa de Bernarda Alba? Recuerda que La casa de Bernarda Alba termina cuando Bernarda se entera de lo ocurrido y decide disparar a Pepe. Tras esta decisión, Adela se suicidará al creer que Pepe Romano ha muerto. Pregunta número 8. Hija de Bernarda Alba que atrae a Pepe el Romano. Recuerda que Pepe el Romano se piensa casar con Angustias, pero él siente atracción por Adela, la hermana menor. Pregunta número 9. ¿Por qué el autor coloca palabras entre paréntesis? Esta pregunta tiene que ver con el texto que tienen en la helicopráctica. Recuerda que el autor utiliza las paréntesis para aclarar ideas. Muy bien, estimados estudiantes, hasta aquí llegamos con la helicopráctica. Ahora te invito a que desarrolles tu helicotaller. Adelante, tú puedes.